Queridos alumnos, grabo esta clase porque mañana, o casi ya hoy viernes, por la hora que es, estaré de camino a Jaén. Damos gracias al Espíritu Santo que ha suscitado un obispo en nuestra iglesia particular y que lo envía a servir a Jaén, a don Sebastián, a Monseñor Sebastián. Vamos a culminar hoy de esta manera el tema del Espíritu Santo y la misión. Ya hemos visto cómo el Espíritu Santo lo que hace es culminar la obra que Jesucristo ha puesto en marcha y llevarla a su plenitud. De manera que Pentecostés es la fiesta de la universalidad y que lo que hace el Espíritu Santo es dar dinamismo e impulsar hacia su plenitud a la Iglesia, al creyente y al cosmos. Y estábamos viendo cómo es esa acción. Y lo hemos visto y lo hemos estudiado como es esa acción en la palabra de Dios. Ahora lo vamos a ver cómo es en la liturgia, cómo es en los sacramentos de la Iglesia. Estoy en la página número 20, en el punto 2.2. Los sacramentos y la liturgia dependen de la acción de las dos manos de Dios. Del Evangelio de Juan, capítulo 20. Y dicho esto, sopló sobre ellos y dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados; a quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Tenemos que decir que el campo de los sacramentos y de la liturgia depende, como el de la palabra viva, de las dos manos de Dios. La liturgia depende por entero de la acción de Cristo, no solo a nivel histórico y evangélico o de salvación, sino también a la hora de aplicar la salvación a cada persona y a cada situación. Jesucristo sigue siendo el mediador único y universal. En Cristo, a partir de Cristo, en dependencia con Él, se va obrando la salvación, la nueva creación. El designio de gracia tiene un lugar propio, los cielos. El cuerpo eclesial de Cristo se constituye sobre la Iglesia a través de mediaciones corporales que ponen nuestro cuerpo, es decir, nuestra persona completa, en contacto con el cuerpo pascual de Cristo, pero Él se constituye en los cielos. Cristo, muerto según la carne, es resucitado por el Espíritu y se convierte así en un espíritu vivificador. Desde ese momento es el Adán definitivo, el principio de la nueva existencia para este mundo, el sacerdote único y universal. El señorío de Cristo es total y en él se fundan los poderes apostólicos, se fundan los sacramentos, se funda la predicación cristiana como dotada de fuerza, fundada la solidez de las promesas de las cuales vive la Iglesia. O sea, primera afirmación, los sacramentos dependen de Cristo, no solo en su origen histórico, sino también hoy para su eficiencia. Pero dos, el Espíritu Santo es el que logra que en las palabras captemos la palabra de Dios y mediante los signos sacramentales que representan la Pascua, nos hace entrar en comunión con la Pascua de Cristo. La tradición, apoyada en la Carta a los Hebreos, ha expresado esta idea viendo a Cristo glorificado como el gran sacerdote que interviene actualmente en cada operación salvífica. Y el Espíritu Santo es el principio que da vida, que permanece siempre el mismo, tanto en Jesús como en los miembros de su cuerpo. La acción de este principio vivificador en los sacramentos, la del Espíritu Santo, aprovecha la estructura que Cristo les da, los signos, un significante que existe como algo ofrecido objetivamente, palabras y elementos físicos como el agua y el aceite, y un efecto espiritual o significado que nos une a todo el cuerpo eclesial de Cristo y a Cristo mismo. El Espíritu interviene en la fe y en el amor, mediante los cuales nos comunicamos verdaderamente con lo que hemos recibido. El Espíritu anima toda la liturgia, actualiza la obra de Cristo en el tiempo de la Iglesia y en su dosología. El Espíritu concelebra con nosotros para realizar la obra de Cristo. Es Jesucristo el quien nos ha dado la posibilidad de que tengamos hoy la asistencia del Espíritu Santo, conquistado con su muerte y su resurrección y entregado en
Pentecostés. Se da un vínculo esencial entre la fiesta de Pentecostés y la Pascua, en un sentido de que es una única fiesta, la que da su cualidad de fiesta a todas las demás fiestas. Eso nos muestra que existe un dinamismo desde Dios para los hombres por Cristo, y el animador de todo ese dinamismo, de todo lo que ha hecho santo Cristo, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos conduce hacia Dios, hacia el Dios Santo, y nos une a Él. La liturgia es la voz de la esposa, de la Iglesia, la voz del pueblo de Dios, en su acto de vivir la fe, alabar y entrar en comunión con Dios Padre por Cristo en el Espíritu Santo. Esa voz del cuerpo de Cristo que anima, alaba y adora es la mejor forma de expresar y vivir la fe. La liturgia es el principal instrumento de la tradición de la Iglesia, esa tradición con mayúscula. Esta prioridad la explica el padre Congar porque es un inigualable medio educativo, al ser una acción santa y sintética que hace entrar en la verdad cristiana a través de la práctica viviente, al ser una acción ritualizada que es capaz de conservar con fidelidad y plenitud lo recibido y nos posibilita entrar en comunión con lo celebrado. La liturgia es celebración, es decir, memoria activa y representación eficaz dentro del tiempo del cosmos y de la humanidad de los misterios de salvación revelados y efectuados una vez para siempre en la historia por Cristo. La liturgia vuelve presente en la historia, en el hoy, en el 2021, de nuevo, el evento Cristo, a fin de que sea principio de salud, de santidad y de salvación para los hombres. En ella los cristianos jamás están separados de Cristo. La Iglesia prepara el reino de Cristo por la celebración de los sacramentos de la salvación. Toda la liturgia es alabanza terrena del señorío de Cristo y una constatación de que ese señorío sigue hoy y actúa en el mundo. La liturgia y los sacramentos eclesiales, que vitaliza siempre el Espíritu Santo, superan un mero anuncio. Ellos lo realizan en misterio, sacramentalmente, es decir, secretamente, incoativamente y dinámicamente, a modo de primicias, incorporando todas las cosas en Cristo. Se puede considerar toda la Iglesia como un gran sacramento del retorno del mundo a Dios en Cristo, gracias a la acción del don de la consumación, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo obra en los sacramentos. Estos solo pueden ser fecundos y eficaces y transmitirnos los dones conquistados por Cristo en su vida terrena por la acción del Espíritu Santo que habita en la Iglesia y que opera secretamente los efectos sacramentales. El Espíritu obra en cada sacramento, que únicamente tiene eficiencia por la virtus Spiritus Sancti. Los sacramentos y las acciones de los ministros tienen un valor salífico por la acción del Espíritu Santo y solo en cuanto están vinculados al Espíritu Santo. Toda la economía de la manifestación y comunicación de Dios, la palabra de Dios, el Hijo que se ha encarnado, la Iglesia, que es un sacramento universal de salvación en medio del mundo, es solamente el principio de la gracia de la vida cristiana, de la configuración con Cristo, sino además el Espíritu Santo da la consignación o el carácter por el cual los cristianos son marcados de una forma permanente y duradera. Sin embargo, reconoce el padre Congar que en la historia de la teología católica se ha hablado poco del Espíritu Santo en relación con los sacramentos. Fundamentalmente se ha hablado cuando se hablaba de la confirmación, pero no se ha hablado demasiado del Espíritu Santo en relación a todos los sacramentos, y que es algo que tenemos que profundizar y manifestar. La vida de la Iglesia es enteramente epiclética, es decir, necesita una efusión constante del Espíritu Santo y todas sus acciones pues reflejan, se reflejan en el campo de los sacramentos. Lo que sucede en la economía
pasa que la cristología y la pneumatología están asociadas para la obra salvadora y divina. También ocurre en la dinámica sacramental. Constantemente están los sacramentos unidos a Cristo y unidos a la acción del Espíritu Santo. Otro campo, estoy en la página 24, en el que podemos ver cuál es la acción del Espíritu Santo en esta misión que tiene la Iglesia, es porque el Espíritu Santo lo impulsa todo hacia la unidad, hacia la comunión en Cristo. Hace que todas las piezas se encajen. Y también impulsa a los cristianos de las distintas confesiones. Nos va ayudando no a renunciar a una parte de la verdad, sino, como es el maestro interior, es el que nos va ayudando a comprender la verdad de Cristo con mayor profundidad y a darnos cuenta que lo que creíamos que nos separaba es algo que no habíamos entendido con la suficiente profundidad. Por lo tanto, para que haya misión y una misión sea efectiva, la unidad es una dimensión fundamental de ella. Los discípulos son enviados a todo el mundo para que muchos, por medio de su acción, crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y creyendo tengan vida en su nombre. Los miembros de la Iglesia están llamados a vivir una unión fraterna, a ser como una parábola de comunión, a tenerlo todo en común, como dicen los Hechos de los Apóstoles, a formar parte de un único cuerpo en la que hay una diversidad de miembros, pero que hay un único espíritu que lo anima, como lo dice la carta a los Corintios, donde se articula la unidad y la diversidad. Esta forma, llamados a amarse, como lo hizo el mismo Jesucristo, y de esta forma ser testigos del amor en medio del mundo. Ser uno, amaos, para que el mundo crea. Este es uno de los grandes retos que tiene la Iglesia de nuestro tiempo. Ya en 1950 se hablaba de la llamada o de la vocación ecuménica que se percibía en las iglesias y se veía que era una obra del Espíritu Santo que estaba suscitando esa acción de los cristianos para cumplir esa misión que Jesucristo nos da, que sean uno para que el mundo crea. Y el Espíritu Santo es el que lo impulsa todo hacia su encaje en Cristo, hacia la comunión en Cristo. Es el ecumenismo, por lo tanto, un movimiento suscitado por el Espíritu Santo. Y el punto de llegada de todos los esfuerzos ecuménicos es una verdad más plenamente captada, bajo una forma aún que no es adecuadamente conocida, pero que está escrita en la línea fundamental de la tradición católica. No es renunciar a nada, sino rezar, convivir y obrar, llevar adelante la misión de evangelización y de caridad juntos, es reflexionar para llegar a comprender en mayor plenitud la verdad y pidiéndole al Espíritu Santo la docilidad para ser fieles a lo recibido para Cristo. Todas las comuniones cristianas tienen conciencia de mantenerse en la verdad salvadora. Eso es un hecho. Es decir, si no tuviesen conciencia de mantenerse en la verdad, cambiarían. Si es así, y en la medida que ello sea cierto, se debe al Espíritu Santo. Si tienen algo de verdad, se debe al Espíritu Santo, cuya acción reconoció el Vaticano II. Vera quendam in Spiritu Santo connuptio et quondam ilorum usque ad sanguini effusionem rogabit. Todos los cristianos que nos lo han pedido están animados por el impulso de apertura y entrega de Dios, por Cristo en el Espíritu Santo, que es la fe qua creditur, la fe en la que creemos. Ciertamente, la fe tiene un contenido, lo que se cree, la fides que creditur, y esta no es íntegramente la misma en todas las comuniones. Sin embargo, la unidad, la fides qua, implica una cierta unidad de fides que. La afirmación de la verdad, por consiguiente, tiende a la unidad de la confesión de la misma verdad, unidad sobre la que se admite cada vez más decididamente que no será uniforme, que tendrá varias maneras de expresar esa verdad. Es
esa afirmación clásica que él nos dirá Congar: la verdad es sinfónica. La cuestión de las diversidades innegables en la comunión nos parece que actualmente es una gran dificultad, pero nos daremos cuenta que es una verdad que se expresa con distinta belleza, con distintas notas. Y el Espíritu Santo es el que impulsa todo ese movimiento hacia la comunión, hacia profundizar en la verdad, para que seamos uno y que el mundo pueda creer y que podamos ser efectivos en la misión. Porque ¿a quién creer cuando en un pueblo o en una ciudad hay evangélicos de varias clases y católicos y cada uno va por su lado? ¿Cuál es el Cristo verdadero? El Espíritu Santo es como un peso interior que, siendo único y el mismo en todos, nos impulsa hacia la unidad, nos va tirando hacia Cristo. Es como la vida que trabaja en las semillas de los impulsos presentes en cada uno. Y esas semillas de unidad, ese humen que nos nutre, como el viento sopla donde quiere y esparce semillas por todos los lugares, de la forma que solo Él conoce. Así ha hecho el Espíritu Santo, sembrando semillas del verbo por todos los lugares. El Espíritu cumple la misión de recordarnos lo que Jesús ha dicho y de introducirnos en toda la verdad. Una de las primeras obras del Espíritu es situarnos en el camino de conversión, despertar en nosotros deseos, aprecio a la verdad y convencernos de que no estamos del todo en ella, de que somos pecadores. Fortalecernos para que podamos dejarnos conducir por el Espíritu y disfrutar de sus dones. El Espíritu de la verdad, el otro Paráclito, que siempre nos acompaña, nos da testimonio, como siempre escuchamos en Juan 14, 15 y 16, nos recuerda y nos explica las palabras y las obras de Jesús. Es el que ora en nosotros y nos hace orar adecuadamente. Por lo tanto, nos damos cuenta que existe una gran relación entre el ecumenismo, en la misión, Cristo y el Espíritu Santo. Y gracias al ecumenismo, gracias al estudio del ecumenismo, la neumatología ha salido enriquecida, porque al rezar juntos para llegar a la unidad, al escuchar juntos la palabra de Dios, hemos podido contrastar los cristianos de diversas confesiones los dones del Espíritu Santo presentes realmente y actuantes en las distintas comunidades cristianas, católicas y no católicas. También ha ayudado a que nos reconozcamos como cristianos auténticos y no como enemigos, y como hermanos posibles que pueden llegar a la unidad y que la desean ardientemente. También se ha dado mayor valor a la neumatología porque hemos reflexionado sobre los carismas que edifican el cuerpo, o lo que ha cambiado el rostro de la Iglesia, que aparece como una comunidad fraternal que edifica una aportación a todos sus miembros, o lo que supone una visión plenamente trinitaria que supera el monoteísmo petrino o un jesuanismo, como dice Maranche, de ciertos ambientes. Y tenemos una visión más trinitaria de la Iglesia. Con San Ireneo podemos afirmar que allí donde se encuentra la Iglesia, se encuentra también el Espíritu de Dios. Allí donde se encuentra el Espíritu de Dios, allí se encuentra la Iglesia y toda gracia. Donde hay la verdadera Iglesia está el Espíritu de Dios y está toda gracia. Es verdad que el ecumenismo se tiene que hacer también un ecumenismo práctico para que, pues, llevando adelante juntos la obra de Jesucristo, vaya brotando la comunión. El Espíritu Santo también es el don propio de los tiempos mesiánicos, de estos últimos tiempos que se inauguraron ya con la venida de Cristo. Estoy en la página 28 y leo la carta a los Romanos. Y si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos dará también la vida a vuestros cuerpos mortales
por el Espíritu que habita en vosotros. El acontecimiento Pascua, Pentecostés, nos ha sumergido en el tiempo de la misión, en los tiempos últimos y definitivos. Ya está aquí el reino de Dios. Ya ha acontecido la salvación, aunque aún no ha llegado a su plenitud. Todavía no ha llegado a su plenitud. Gozando de las primicias que ya poseemos, surge en nosotros un deseo de crecer, de madurar en santidad y de un encuentro con lo definitivo y plenificante con el Dios Trino en la Jerusalén celestial. La Iglesia grita, ora y canta e implora, diciendo: ven, Señor Jesús, Maránnata, ven. Es la esposa que desea que venga el Espíritu para que pueda encontrarse definitivamente con su esposo. El Espíritu Santo, encargado de llevar a cumplimiento en el mundo la obra de Cristo, desea ver su misión culminada. Lo que Cristo ha puesto en marcha de una fe para siempre se tiene que desarrollar plenamente. Por ello hace surgir en los creyentes gritos y deseos de encuentro, ven, y disponibilidad absoluta para aceptarlo sin reservas y aceptar la voluntad de Dios sin reservas. Amén. Por eso también los cristianos piden al Espíritu que hable a las iglesias, como pasa en el Apocalipsis. Y ese Espíritu que poseemos en Arras, le pedimos que venga y que derrame sus dones. Esta esperanza de lo definitivo anima nuestro trabajo para ir construyendo el reino y acercar el encuentro con el rostro paterno de Dios. Que venga a nosotros tu reino, Señor. El Espíritu es un don pascual que capacita a la Iglesia para la misión. Analicemos ahora cómo la acción del Espíritu Santo ha estado presente, aunque de manera diversa y creciente a lo largo de todas las épocas de la historia de la humanidad. Está presente en el ser mismo de Dios, en la eternidad intratrinitaria. Es el término de la procesión del Padre y del Hijo, pero no tiene una fecundidad intradivina. El Padre engendra al Hijo, el Padre y el Hijo engendran el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo tiene una fecundidad externa. Se torna fecundo fuera de Dios. ¿En qué? Haciendo posible la encarnación del Verbo y acompañándolo con su acción y con su unción en toda su misión, hasta resucitarlo y acompañando el proceso de santificación de los hombres. Así, el Espíritu Santo se muestra como la persona don en la Trinidad. Está presente en la creación, el Ruá, el aliento de Dios que está sobre las aguas en el principio de la creación, el que insufla al hombre su principio vital, va impulsando todo lo creado. Después del pecado del hombre, hacia la comunión y hacia la creación nueva y definitiva en Cristo. Todo lo que existe depende de Dios, que nos invita a buscarlo en orden de la creación. La palabra y el soplo juntos tienen la misión de distinguir y separar, de diferenciar y poner orden a imagen del mismo Dios. Y esto consiste verdaderamente la creación. Por lo tanto, el Espíritu Santo es un don cósmico. Pero es un don también en la historia de Israel, que no lo conocía, pero estaba actuando, estaba hablando en Israel antes de Cristo, haciendo posible la venida de Cristo, haciendo que surgiesen profetas, jueces, reyes, que lo anunciaban y que lo preparaban. Ahí se ha revelado como la persona don que asiste, el don de asistencia. Lo vemos presente en Jesús de Nazaret. Actúa en toda la fase de su vida. Su concepción, en el bautismo, en la misión, en la muerte, en la resurrección y glorificación. Con el acontecimiento del bautismo en el Jordán, se inauguran los tiempos mesiánicos. El Espíritu desciende sobre Jesús en forma de paloma y es el prometido que debe conducir, anunciar y enseñar a los apóstoles en su misión. Es el Espíritu que el Padre dará a los que se lo pidan.
Es el mejor de los regalos posibles, el don del Padre y el don de Cristo. También lo encontramos y especialísimamente en el tiempo de la Iglesia. Hasta este momento el don del Espíritu no era un total. La novedad es tan radical que Juan escribe que el Espíritu no está aún, porque Jesús no había sido glorificado. En este tiempo, después de la glorificación de Jesús, hay una gran novedad. El Espíritu Santo es donado a la vez a las personas y a la comunidad. Viene sobre los apóstoles y los fieles reunidos en Pentecostés. Al mismo tiempo, es dotado a todos y cada uno. Anima a la Iglesia en sus actividades. Es cofundador de la Iglesia. Él permanece y habita en los creyentes de manera personal y propia. Es un don que no va a quitar la comunidad mesiánica. Como en la creación el Espíritu continúa haciendo vivir la Iglesia, organizándola, distinguiéndola, las funciones, haciendo que exista y que sea fiel a la misión. Tanto que llamamos que es cofundador, pero es el don de los tiempos mesiánicos, que lo impulsa todo en este tiempo hacia su plenitud en Cristo. Hasta que lleguemos a la plenitud. El Espíritu Santo es el don propio de los últimos tiempos, es el principio de la nueva creación. Por él la Iglesia pertenece a la escatología, a la eternidad. Existe una tensión escatológica entre el don del Espíritu Santo, él es el último prometido, el cumplimiento y la consumación de la obra de Dios, el consumador que impulsa para que Dios lo sea todo en todos. Por lo tanto, es un don escatológico. Pero, sin embargo, se da una cierta kenosis del Espíritu Santo, un ocultamiento, un vaciamiento del Espíritu Santo. ¿Por qué no existe una revelación objetiva de la persona del Espíritu Santo, como existe, por ejemplo, de la segunda persona de la Santísima Trinidad, del Hijo Verbo encarnado y también del Padre? El Espíritu, de alguna manera, se habría vaciado de su propia persona para ser en todo relativo, por un lado, a Dios, Padre, y a Cristo. Y por otro lado, él se vacía para estar en plena relación con Dios Padre y con Jesucristo. Y por otro lado, en relación con los hombres, llamados a realizar su ser. Han sido creados a imagen y semejanza de Dios y eso tienen que llevarlo a la realidad. Cada día tienen que ser más semejantes a Dios. En su forma de actuación también existe una cierta kenosis, ya que actúa secretamente, inspirando actos interiores, colaborando con las personas para que tengan una mayor libertad y una mayor capacidad de responder a Cristo. Será en el cielo cuando contemplemos en plenitud al Dios Trino, cuando Dios lo sea todo en todos, cuando la salvación plena nos sea regalada gratuitamente y aprendamos a ver el mundo como Dios lo ve, cuando podamos contemplar a Dios como principio y fin de todo, cuando todas las cosas se vuelvan transparentes y sean reconciliadas en virtud de este reinado, cuando nosotros seamos plenificados con su bendición y santidad, cuando nosotros veamos a Dios mismo como Él es y podamos contemplar el rostro del Espíritu Santo en plenitud y entrar en comunión con Él en toda su plenitud. Esa es la esperanza que nos sostiene. Esperanza de que de algún modo ya ha comenzado a existir, porque ya percibimos el Espíritu Santo que habita en nosotros. Percibimos que somos como su templo, nos mueve, nos enriquece, nos purifica, pero deseamos ver plenamente al Espíritu Santo cara a cara. El Espíritu anima la germinación cósmica de la escatología con nosotros. Él espera el alumbramiento de la libertad y de la gloria de los hijos de Dios. Es aquel que consuma la obra de Dios, que consuma toda santificación. Es el don propio para los tiempos de la Iglesia. Pero sin embargo, esto lo tenemos que explicar bien,
no como lo hacía Joaquín de Fiore, que entendía que se vivía en el tiempo de la Iglesia una edad del Espíritu Santo. Es el tiempo de Cristo animado por el Espíritu Santo. No existe un espacio temporal en el cual el Espíritu Santo actúe solo. Siempre actúa en las dos manos de Dios. Nunca la cristología sin la neumatología, ni la neumatología sin la cristología. No hay un espacio autónomo, ni un tiempo en el que el Espíritu Santo actúe de forma novedosa con relación al Nuevo Testamento, en el que Cristo y el Espíritu actúan conjuntamente. El gran problema de Joaquín de Fiore no fue el profundizar en la acción del Espíritu Santo, sino el desvincularla de Jesucristo, en olvidarse del papel del mediador central de Jesucristo. El Espíritu Santo no hace otra obra que la obra de Cristo y no lleva a cumplimiento otra cosa que lo que Cristo ha puesto en marcha, su reino de Dios. Y eso no lo hace solo en el marco de la Iglesia. Estoy en la página 33, es un don cósmico. Lo decía la carta a los romanos, pues la ansiosa espera de la creación desea vivamente la revelación de los hijos de Dios. No solo ella, también nosotros que poseemos las primicias del Espíritu, nosotros mismos gemimos en nuestro interior anhelando el rescate de nuestro cuerpo. La misión de la Iglesia, que guía y que sostiene el Espíritu Santo, es llegar a todas las gentes, ir al mundo entero. Y debe alcanzar hasta el último rincón. Esos son los esfuerzos de los evangelizadores y misioneros. ¿Para qué? Para que la salvación alcance a todas las personas. La acción del Espíritu Santo va a desbordar la acción de la Iglesia y de los misioneros y va a actuar en el universo, en el cosmos y en todas las épocas de la historia, preparando a todos y dando a todos la oportunidad de la salvación que Jesucristo, en un momento concreto de la historia, en un lugar, ha conseguido de una vez para siempre por todos. Por eso tenemos un rol cósmico que busca la salvación de todo hombre. Y podríamos hablar también no solo de una neumatología cristológica, sino una neumatología cósmica o cosmológica, que es la acción que hace el Espíritu Santo más allá de las fronteras de la Iglesia en el mundo para impulsarlo hacia su plenitud. ¿En qué podía consistir este cosmismo neumatológico? Pues nos hace ver que el universo es unitario, compuesto por los mismos elementos químicos que se repiten en las combinaciones diversas, forma parte de un único proceso histórico que busca la liberación plena y encuentra en Jesucristo encarnado y elevado en alto en la cruz su punto de atracción y el ámbito de su redención cósmica. Todos los dones presentes en la creación, redención y resurrección, según San Basilio, los podemos disfrutar por la intervención mediadora del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el artesano que posibilita la renovación. Él es personalmente la novedad que obra en el mundo. Él es la presencia de Dios con nosotros, junto a nuestro espíritu, como dice la carta a los romanos. Estamos junto con el mundo en actitud de espera y esperanza. Ya sí está puesto en marcha el reino de Dios, pero aún no ha alcanzado su plenitud en Cristo. Estamos en la época de los dolores de parto y el Espíritu Santo trabaja con nosotros y en nosotros y también en el mundo y en la historia para hacer posible que alcance su plenitud. Es verdad que no todo lo que hay en la historia viene del Espíritu Santo, que está el mal, que está el pecado, que está la libertad mal utilizada de los seres humanos. Por ello, una de las funciones del Paráclito será convencernos del pecado que actúa en el cosmos, hacernos ver nuestros errores, cómo caemos en tentaciones hidrolátricas o de sincretismo que no provienen del Espíritu Santo. Y Él nos va a llamar a la conversión
mirando de nuevo a Cristo y mirando su evangelio. Es el Espíritu Santo el que va inhabitando, impulsando la evolución del mundo hacia su plenitud en Cristo. El Espíritu tiene una acción por doquier y eso es una cosa propia de la tercera persona, estar actuando en todos los rincones. Es el Dios agente, aquel intermediario permanente y dinámico que obra en cada elemento y en cada proceso del universo material, y como la presencia inmanente y anónima de Dios en todo ese proceso. El Espíritu Santo, en una comparación de San Ireneo, es como el director de teatro que dirige el drama de la historia de la salvación de manera que los hombres le conozcan y se dejen seducir por él. La Iglesia presente en este amplio mundo hace presente las primicias del reino o supone una minoría consciente, usando un término sociológico. Los miembros de la Iglesia conocemos e invocamos a Cristo y al Espíritu Santo. La Iglesia recoge y da voz a la doxología del universo. La comunidad eclesial la Iglesia alaba en nombre de toda la humanidad y en nombre de todo el cosmos, porque conoce al Dios verdadero. La comunidad eclesial posee la palabra inspirada, los sacramentos, los ministerios instituidos de los sacerdotes, el depósito de la fe, elementos que el Espíritu Santo aprovecha y vitaliza para conducir y sostener la misión de la Iglesia, que no es otra que la misma misión de Cristo. Si el Espíritu actúa más allá de los límites visibles de la Iglesia, esta, para el mundo, es el sacramento de Cristo y del Espíritu. Sin embargo, esta acción del Espíritu la ve Yves Congar también activa en las obras de los hombres, descubriendo la verdad, el derecho, la poesía, la cultura y eventualmente en otras religiones. Podemos decir que toda verdad, venga de donde venga, está animada por el Espíritu Santo y que nosotros tenemos que tener amor a la verdad, a esa verdad que es sinfónica, para descubrirla en cualquier lugar. Por lo tanto, la economía, hay una labor del Espíritu Santo que lleva toda su plenitud en Cristo y que tiene una dimensión cósmica. Que el Espíritu Santo nos ilumine y nos aliente cada día. Gracias por tener paciencia de usar este medio si ha llegado hasta este momento.